Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Salmos, capítulo 100, versículos 1 al 5, nos dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dad gracias al Señor. Al abordar el tema de la gratitud, llegan a nuestra mente algunos interrogantes. Llegan a nuestra mente algunas inquietudes que nos permiten darnos cuenta qué tan agradecidos somos con el Señor en aquellos momentos en los cuales nos sentimos en abundancia o vivimos momentos muy especiales, y aquellos momentos que Dios permite difíciles en nuestra vida y que nos invita a mantener nuestro corazón en una actitud de agradecimiento. Y por ello es bueno preguntarnos, ¿cómo iniciamos cada día de nuestra vida? Cuando Dios nos permite levantarnos, abrir nuestros ojos, sentarnos al borde de nuestra cama y empezar la jornada del diario vivir. ¿Hay con nosotros una actitud de agradecimiento al Señor por el solo hecho de haber amanecido con vida? ¿Agradecemos al Señor por nuestra familia, por las bendiciones que hemos recibido y por las circunstancias difíciles que nos están rodeando? ¿Brota de nuestros labios palabras de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y aún por aquellas cosas que no sabemos que el Señor va a hacer? ¿Agradecemos por todo? En cierta ocasión, cuando hablé con un hermano, muy respetuosamente, y le sugerí que aprendiera a dar gracias a Dios por todo lo que él estaba viviendo, entonces el hermano me dijo: parece que usted no entiende por dónde estoy pasando. Y yo le dije: mi querido hermano, usted no sabe por dónde he pasado. Tampoco sabe por dónde estoy pasando. Y ni yo mismo sé por dónde he de pasar. Y gracias a Dios porque en su sabiduría así Él lo permite. Lo que sí le puedo decir, como le digo a todos ustedes, amados hermanos y amigos, es que he aprendido a dar gracias a Dios por cualquiera que sea mi circunstancia y a no poner mi mirada en esas situaciones, en esos momentos difíciles, sino en ver siempre que nuestro Dios es más grande que todo y merece que le agradezcamos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando enseñó a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, hablando que somos hijos de luz, llegando al versículo 20, le dice a la iglesia: hermanos, dad gracias por todo. Al escribir a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, el capítulo 5, versículo 18, Pablo también le dice que den gracia por todo. Y la verdad que al decir todo, encierra lo que es nuestra vida a nivel general sin dejar nada por fuera. Sabemos, somos conscientes que hay cosas que pasan en nuestra vida
que no son fáciles de vivir, que no son fáciles de pensar y llegar a un momento de decirle a Dios gracias por esto que estoy viviendo. No es fácil dar gracias a Dios cuando la injusticia ha llegado contra nuestra vida. No es fácil darle gracias a Dios cuando hay una enfermedad que no esperábamos y ha tocado la puerta nuestra o la puerta de nuestra familia. Tampoco es fácil cuando de un momento a otro se nos llama para comunicarnos que ya no pertenecemos a una empresa en la cual hemos laborado. No es fácil, mis queridos hermanos, cuando usted se levanta, sale lleno de gozo y de pronto se encuentra en la calle con una situación diferente. Su vehículo se dañó o usted o otra persona en un momento dado tuvieron un accidente. Y en medio de todo esto, cuando nosotros le decimos al Señor gracias, mis queridos hermanos, es cuando vemos más adelante cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. No perdamos de vista quiénes somos. Los creyentes debemos rebosar de gratitud porque los creyentes tenemos seguridad y fe en nuestro Dios y en nuestra relación con el Señor. Debemos vivir con acción de gracias en todo tiempo. Dar gracias es muy importante también para Dios cuando escucha a su pueblo, mis queridos hermanos, decirle a Él gracias por todo lo que tú permites que venga a mi vida. ¿Y por qué es importante para Él? Porque refleja la confianza que nosotros hemos depositado en Él, sabiendo que Él nunca nos va a fallar. Y también, mis queridos hermanos, Él se da cuenta que tenemos esa seguridad siempre. Él lo sabe y lo conoce, pero nosotros le estamos expresando con nuestra gratitud que le pertenecemos a Él y que detrás de todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, su mano invisible, su amor poderoso seguirá obrando en favor nuestro. El arma del enemigo es llevarnos a que nuestra fe se debilite y se pierda y trabajar con un espíritu de incredulidad para que usted y yo, mis queridos hermanos, dudemos de la voz de la palabra de Dios. Y cuando Él logra eso, su siguiente paso es el desánimo. Y el desánimo nos lleva a nosotros a centrar nuestra atención en los problemas, a centrarnos en las circunstancias que nos rodea y producir un desgaste emocional que luego viene la queja y después de la queja viene la murmuración. Esto lleva al creyente, mis queridos hermanos, a ver todas las situaciones de su vida opacas y nubladas, lo que Dios no quiere para nuestra vida. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos y seamos esos guerreros de oración, esos hombres y mujeres de Dios que no retrocedemos, sino que seguimos hacia adelante. Que peleamos las batallas sabiendo que el Dios nuestro va delante de nosotros y que en cada una de nuestras batallas podemos expresar: soy más que vencedor, somos más que vencedores, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque los corrales estén vacíos, no perdemos nuestra confianza ni nuestra esperanza en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos ama tanto, en aquel que nos dijo: no temas, yo estoy contigo. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él y para ello nos enseña, nos invita constantemente a darle gracias por todo lo que nos acontezca. ¿Escucharon, hermanos, amigos? Darle gracias a Dios por todo lo que te esté pasando. Aún en este momento puedes levantar tu voz conmigo y decirle: Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo hoy. Gracias por esa persona que no me ha mirado bien. Gracias por las situaciones que vivo con mis hijos.
Gracias por ese hijo rebelde que rechaza tu palabra, que no acepta lo que le digo, por esa hija que se ha extraviado del camino. Gracias, Señor. Gracias por las deudas que tengo. Gracias por los errores que he cometido, porque tú eres mi maestro y me vas a seguir enseñando. Pablo exhorta a la iglesia de los filipenses a no estar afanada por nada, sino a dar a conocer nuestras peticiones con toda oración y súplica, y escúchalo muy bien, con acción de gracias. Y su paz, la paz de Cristo, obra guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando usted y yo aprendemos a mantenernos frescos en la presencia del Señor, cuando digo frescos me refiero a esa frescura que el alma necesita, ese aliento de vida que el buen pastor nos da, y empezamos a agradecerle y dejamos que de aquí, de dentro de nuestra alma, fluya esa oración y esa carga, y sentimos que Él las toma. Créanme que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y pensamientos. Filipenses 4, 6 y 7. El Salmo 100 que hemos leído y que estamos estudiando pertenece a un grupo de salmos que se inicia ese grupo con el Salmo 94, y desde ese salmo hasta este, mis queridos, hace énfasis al Señor como Rey. Es el único de esa colección de los salmos que inicia con una exhortación a alabar a Dios y alabarlo con acción de gracias. Salmo 100 es una doxología que invita al pueblo del Señor y a la tierra a conocer, a adorar y agradecer al Señor. Es una guía pública de acción de gracias. Este salmo nos enseña el cómo y el por qué debemos aprender a ser agradecidos. Y esto es bien importante porque muchas veces queremos agradecer al Señor y no sabemos cómo hacerlo, como que no nos sale, como que no entendemos, como que a veces no alcanzamos a comprender el cómo, el por qué, a quién es el Señor que necesita. No, Él no necesita, sino que Él sabe que nos ha dado una herramienta poderosa que es la gratitud. Entonces encontramos tres aspectos. El primero de ellos, cómo agradecer al Señor. El segundo de ellos, ¿quién es el Señor? No solamente para la iglesia, sino también para el mundo. Y no solamente para el mundo, sino para la iglesia. Y en tercer lugar, ¿por qué agradecer al Señor? Entonces, vamos en primer lugar a mirar cómo agradecer al Señor. El salmista nos lleva a nosotros a algo que a veces no hacemos de corazón. A veces cuando encontramos a Isaías exhortando al pueblo y diciéndole, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí el salmista, que es un adorador, que es un hombre compenetrado con el secreto y la presencia del Señor, nos da a nosotros algo muy interesante y nos dice a nosotros, mire, la primera forma como uno agradece a Dios es cantando, y no de cualquier manera, sino cantando alegre a Él. Hermanos míos, antes de conocer al Señor, nuestra vida era lúgubre, oscura, triste. Había momentos efímeros, había momentos diferentes. Amigo, tu vida no tiene satisfacción ni puedes tener una alegría y un gozo como el que el Señor le da a su iglesia después de que el hombre recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador y empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios hace en su vida, un nuevo nacimiento. La Escritura nos enseña a nosotros que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres pueden ser salvos. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando no de iglesia, no de religión, sino de relación del hombre con Dios. Y cuando Él llega a nuestra vida, las cosas viejas van pasando y la invitación del salmista al pueblo del Señor es que nosotros le alabemos, le cantemos con regocijo. Y esta palabra alegre en el contexto original es una palabra que se traduce un grito de alegría. Y ese grito de alegría es propio de los súbditos reales cuando su rey aparece entre ellos. Es muy común en las monarquías que existen aún en el mundo y en aquella época las que habían, que la gente se reunía a esperar la presencia de su rey, y cuando aparecían los reyes, entonces la gente, los súbditos, los que estaban en el palacio y los que estaban afuera, el pueblo como tal, gritaban de júbilo al rey, daban voces de alegría, voces que los llevaban a ellos a decir que tenían a ese hombre, a esa mujer que era la esposa del rey, como los que le estaban ayudando. Mi hermano, nuestro Dios debe ser alabado por un pueblo alegre. No quiere decir que no vengan momentos de tristeza, pero cuando Santiago escribe a los hermanos que están en la diáspora, también les enseña y les dice que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Si hay alguien que está triste, haga oración, pero si hay alguien alegre, cante alabanzas al Señor. Y es así como la palabra lo dice. Nuestro Dios debe ser alabado por un pueblo alegre. Un espíritu alegre está de acuerdo con la naturaleza del Dios que vive en el corazón de cada quien le conoce, en el corazón de cada creyente, sus actos y la gratitud que debemos expresar por su misericordia. No puede un corazón que ha conocido al Señor, cuando se dirige a Él y cuando le canta a Él, no expresar con júbilo, con esa alegría, lo que Dios quiere y lo que nosotros debemos hacer. El ruido alegre es igual a la fanfarria de homenaje dada a un rey. No es desorden, es el arder del corazón que rebosa gratitud y que lo expresa con cánticos de júbilo, de alegría, de exaltación, que dice gloria a Dios, que expresa gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y aquí hay algo que es interesante, porque hay una exhortación de parte del salmista, de David, a todas las naciones que tienen sus ídolos paganos, a todo aquel que está desviado y que está permitiendo y dando órdenes y dando leyes que están atentando contra las familias y la humanidad y los principios bíblicos que han sido establecidos por el mismo Dios del cielo. Y Él dice, toda la tierra, habitantes de toda la tierra, canten alegres a Dios. Es un llamado a las naciones a conocer quién es el Señor y a quién deben agradecer. Porque a veces las naciones y los pueblos tuercen su caminar y se olvidan de Dios. Las naciones que han avanzado grandemente fueron aquellas naciones que en un tiempo pusieron al Señor delante de ellas, y no solamente pusieron al Señor al parte del pueblo de Israel, sino naciones como Inglaterra, Estados Unidos,
que su manual de vida era la palabra de Dios en los seminarios, en los institutos bíblicos, pero también en las universidades, en los colegios universitarios o de secundaria, en los colegios de primaria, cuando eran ellos los que mandaban sus misioneros a muchos lugares, entre esos nuestro país, para enseñarnos una palabra pura, una vida recta de acuerdo a los caminos del Señor. Fueron esos hombres que vinieron de otras tierras donde el exaltar a Dios les permitía el mantenerse agradecidos a Dios, ser usados poderosamente, y dejaron sus lugares para venir a unas tierras que no conocían, con idiomas que no manejaban muy bien algunos de ellos, y enseñarnos a nosotros y ayudarnos y dejar colegios abiertos para que el evangelio a través de colegios cristianos pudiese correr y pudiese llegar a la vida de muchas personas. David está diciendo: toda la tierra debe saber que deben agradecer a Dios, porque la vida de las naciones está en las manos de Dios. Pero también el salmista nos enseña cómo agradecer a Dios, no solamente cantando, sino que nos dice en el versículo 2: servid a Jehová con alegría. Iglesia, cuando Dios te permita hacer algo, no diga que te tocó, hermanito. No solamente es cantarle al Señor cuando usted y yo, que hemos sido bendecidos con la presencia de Dios y tenemos los dones del Espíritu Santo y tenemos ministerios, cuando vayamos a servir a Dios en el área que Dios nos ha ubicado, no diga me tocó, porque el Señor, mis queridos hermanos, no quiere que le sirvamos por obligación. Cuando yo veo a alguien que dice me tocó, me obligaron, digo mejor que no lo hagas. No por necesidad, porque hay gente que está sirviendo porque necesitan el cargo y necesitan la remuneración. No por lucro personal, para que lo llamen a uno de acuerdo al nombre del cargo que tiene. Hay gente que no pueden aceptar que se les llame por su nombre propio después que han sido bendecidos con un lugar de bendición, de eminencia que el Señor les ha dado. Cuando nosotros no servíamos al Señor y Dios nos ubicó como pastores, o ubicó un evangelista, o un profeta, o alguien en otro de los cargos de la iglesia, o alguien que dirige la alabanza, o un pastor en cualquier área en la que muchas veces nosotros, el Señor nos bendice con sus vidas, recuerde, hermano, que es el Señor el que nos ha dado ese nombre y nos ha hecho ser alguien delante del pueblo, pero no para ejercer señorío, sino para ser de bendición. No es por lucro personal. Debemos servir al Señor por gratitud, por todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, por todo lo que Dios en su amor y en su misericordia ha hecho por ti y por mí. ¿Sabe? Nosotros no merecíamos. He escuchado gente que expresa: esta vida que llevo no es la vida que yo me merecía. Es verdad. Todo ser humano, mis queridos hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, si tú estás viviendo momentos difíciles, agradécele a Dios. Pero no expreses que esta no es la vida que yo me merezco. La verdad, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. La vida que nosotros nos merecíamos era la condenación eterna, mas gracias a Dios por Jesucristo, que vino y pagó en la cruz del Calvario y nos dio la redención, la salvación de nuestros pecados, de nuestra vida, y hoy tenemos una vida que sí es verdad, no nos la merecíamos, y es que somos ciudadanos del reino de los cielos. El apóstol Pedro, en su primera carta,
escribe a los hermanitos y les dice lo siguiente. El capítulo 2, verso 9, hablando de este tema: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, mi hermano, cuando sirvamos al Señor, cuando el Señor nos da ese privilegio de cantarle, de predicar su palabra, de limpiar las sillas del templo, hermano mío, de estar al frente de algún ministerio de discipulado, cuando nosotros estemos allí, recordemos, hermano, que lo hacemos con gratitud. Cuando usted sirva a alguien difícil o a alguien que usted vea en necesidad, recuerde que lo está haciendo como para el Señor, nos enseña el apóstol Pablo. Hermano mío, nos salvó, nos liberó de la condenación eterna, sanó nuestra alma del pecado con su sangre preciosa, sanó nuestros cuerpos, a muchos de nosotros, de enfermedades, algunas incurables, otras tratables, pero Él intervino y nos llamó para usarnos y bendecirnos. Él trabaja a través de tu vida y de mi vida. Está haciendo una obra inigualable. Nadie la puede hacer. Porque cuando Él lo hace bien. Todo lo que Dios haga a través de tu vida está bien hecho. Y la gloria, la alabanza y la gratitud es para Él. Debe ser para Él. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, hermanos, sentimos ese regocijo de saber que el Dios del cielo está con nosotros y nos invita a servirle con alegría y a venir ante su presencia con regocijo. El salmista en el Salmo 92, versículo 1 y 2 nos dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, instrumentos de adoración, de alabanza, de cuerda que se utilizaba en esa época en tono suave con el arpa, por cuanto nos has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo, me regocijo. Ahora, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para las naciones? ¿Quién es el Señor para nosotros? Miremos cómo el salmista lo dice en este salmo y nos lleva entonces, en segundo lugar, a despejar ese interrogante: ¿quién es el Señor? Iglesia, ¿te has preguntado quién es el Señor para ti? Para algunos el Señor no es el dueño de la iglesia, ni de su vida, ni de su familia, porque no le has dejado ni le has entregado el señorío de todo a Él. Para otros el Señor es simplemente un ayudador. Y aquí viene algo que es bien interesante. ¿Quién es el Señor? Y el salmista nos lleva a nosotros y dice: reconoced que Jehová es Dios. Si tú tienes al Señor sencillamente para quietar tu conciencia o para decir ahora soy salvo pero sigo manejando mi vida a mis anchas, pues el Señor en su amor y en su misericordia no va a quitar de nosotros todo esto. Porque Él nos respeta, pero Él quiere que usted se amalgame con Él de tal manera, se funda con Él de tal manera que podamos llegar a hablar como el apóstol Pablo lo hizo a los Gálatas 2:20,
que llegó a decirle a los hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿quién es el Señor para las naciones? Y esto me parece algo pero muy bueno que lo miremos, que lo analicemos, que lo amplíe después de haber escuchado la enseñanza. Porque las características de un pueblo en decadencia es que no agradece a Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos, y no solamente escribe, sino que describe su actitud perversa, hace notar que esa actitud no les permitió agradecer a Dios. Capítulo 1, versículo 21. No le dieron gracias a Dios. Usted oye los actos públicos. Usted escucha, mis queridos hermanos, las inauguraciones de torneos deportivos y un sinnúmero más de cosas y de actividades, y ya no agradecen a Dios. Y quien se atreva a agradecer a Dios o mencionar a Dios es mal visto, porque hemos entrado en un humanismo donde el hombre se agradece a sí mismo, se celebra a sí mismo. Y cuando el hombre se celebra a sí mismo, va en camino de quiebra total, de derrota total. No es de extrañarnos, pero mira qué importante es cuando uno estudia la palabra y se va dando cuenta, mis queridos hermanos, que Pablo, cuando escribe a Timoteo la segunda carta que escribe a su hijo espiritual, le está hablando y le dice cómo es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y una de las cosas que señala en el versículo 2 del capítulo 3 es esto: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese es el verso 3, pero vamos al 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, escúchalo, ingratos, impíos. Y la gratitud debe empezar desde la casa para llevarla al Señor, para que nosotros podamos comprender lo valioso que es que nuestros hijos aprendan a agradecer a sus padres la crianza, los esfuerzos que hacen, pero también agradecerle a Dios por todo lo que Dios les permita vivir. Ellos vivirán su propia vida, pero quiero invitarle, hermano y hermana que tiene sus hijos pequeños, desde ya forme su carácter como cristiano y aprendamos a agradecer a Dios. Hermano y hermana, en nuestro carácter como cristianos debemos marcar en nuestra vida el hecho de que si algo nos debe distinguir es ser agradecidos con el Señor y ser agradecidos con las demás personas. Hay gente que ha marcado, Dios los ha usado para bendecir nuestras vidas, y a veces hemos sido ingratos y eso desagrada al Señor. Hay gente que muchas veces se quitó lo que era de ellos para bendecirnos, y muchas veces nosotros ni nos acordamos de hacer una oración por ellos, ni de darles un abrazo, ni de llegar a sus casas cuando lo necesiten, o aún sin necesitarnos, ni de tener un detalle. Y la Biblia es amplia, generoso el Señor para decirnos a nosotros que debemos aprender a ser agradecidos con Él y también agradecidos con los demás. El salmista entonces nos lleva a todos nosotros a no perder de vista que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Y espero que aquellos hombres que han dictado leyes en esta semana para permitir que un niño de 7 años defina su género, lo cual es una aberración, comprendan algún día que la palabra del Señor nos dice que Él hizo al varón y a la hembra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Varón y hembra los hizo a su imagen y semejanza. El Señor no está de acuerdo con esas leyes que están distorsionando por completo a la humanidad. Así como se hacen campañas, mis hermanos, para proteger la vida de los niños, hay que orar y desde el seno de nuestra familia y de los colegios cristianos luchar para que los niños tomen conciencia que al varón lo hizo Dios varón y a la mujer la hizo Dios mujer, y que por algún motivo Dios lo hace así porque Él es sabio y poderoso. ¿Y quién ha de decirle a Dios por qué lo hace de esa manera? Si el privilegio para un hombre y una mujer que se casan es tener sus hijos, ¿por qué van a permitir esta mentira y esta distorsión del diablo en sus vidas y en sus familias? Hay que salvar la familia, y el que puede salvar la familia es el Señor, que aquí en este día nos está diciendo a nosotros: Él nos hizo y no nosotros mismos. Y mira qué maravilloso es nuestro Dios cuando nos dice también aquí el salmista: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Escucharon, hermanos? Iglesia del Señor Jesucristo, somos ovejas del Señor. No estamos solos, ni estamos abandonados, ni somos huérfanos del Padre Celestial. Nos adoptó, nos hizo hijos suyos, pero aquí nos trata de una manera muy especial. Somos una nueva creación del pueblo judío, del pueblo gentil. Hizo un nuevo pueblo que es la iglesia, y allí nosotros podemos, cuando leemos 2 Corintios 5:17, entender esa palabra maravillosa que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Entonces somos una nueva creación, y aquí hay un llamado cuando Él dice: pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Escucharon bien esto? Es un llamado. En ese contexto era el tabernáculo cuando David escribe el Salmo, y mucho después este Salmo se cantaba en el templo cuando ya se construyó lo que todos conocemos como el Templo de Salomón, y allí los sacerdotes ofrecían los sacrificios de alabanza, ofrecían los corderos, los carneros, para llevar y mantener al pueblo en una disciplina de comunión. Mis queridos, y el llamado era: en comunidad adoremos como iglesia, entremos por sus puertas con acción de gracias. Y más adelante el Señor nos habla a nosotros en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 7 al 9, cuando habla del yo soy el pastor, el buen pastor. También Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Por tanto, cuando tú y yo estamos leyendo este salmo, no nos podemos quedar allí con David, sino que hacemos un puente y llegamos allá a Jerusalén, y no nos quedamos en Jerusalén, sino que tenemos a la persona maravillosa del Señor Jesucristo, que nos ha dicho: soy la puerta. Es decir, entramos a Él con todo lo que somos, como somos, y le adoramos, y le bendecimos, y le agradecemos. Entramos por ese atrio, mis queridos hermanos, y llevamos delante de la mí, que todos mismos debemos saber que el atrio era la representación de la misma presencia de Dios en esa época, y ahora que el Espíritu mora en nosotros, tenemos libre entrada a la presencia de Dios Padre a través de esa puerta que es Jesucristo, el que abrió el camino de la redención y de la salvación.
Por eso cuando leemos el Salmo 84, versículo 1 y 2 y el versículo 10 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios, es decir, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué lindo es el Señor. Se entra a la presencia de Dios con alabanza, con gratitud del corazón, y se bendice el nombre del Señor. ¿Entras a su presencia a pelear con el Señor? ¿O entras a su presencia a bendecirlo y alabarlo? Y en tercer lugar, ¿por qué debemos agradecerle al Señor? Sencillamente, mis hermanos, porque como creador de todas las cosas, como el Señor de todas las cosas, nosotros le agradecemos a Él por su carácter. Y en su carácter el Señor nos dice, en primer lugar, el salmista ha aprendido a conocer al que tú y yo también conocemos, y lo define que Él es bueno. Y esa palabra buena nos habla de su naturaleza benevolente. Este atributo lo lleva a ocuparse de su creación y a actuar en nombre del bienestar tuyo y mío. Por eso, mi amado hermano, tú y yo debemos sentir ese regocijo, sentir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad de saber que aunque tú muchas veces te puedas sentir solo, desamparado, olvidado, maltratado, que cualquier cosa que tú creas que venga a tu vida, nunca olvides algo: Dios es bueno. Nahum, el profeta, en el capítulo 1, verso 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Cuando Santiago escribe a los hermanos que están en pruebas, porque algunos cuando están sufriendo piensan que Dios les manda dolor y maldad, él dice, mi hermano, que toda buena dádiva procede del Señor. Él está pensando siempre para nuestro bien. Él es bueno. Por eso hay que agradecerle. Y no solamente es bueno, sino que David en este salmo nos dice que el carácter de Dios es de misericordia, es otro de sus atributos, y la misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo, es decir, Él pagó por ti y por mí nuestros pecados. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados, pero Cristo nos ha limpiado, ha pagado por nuestras vidas, nos muestra misericordia cada vez que tú y yo nos acercamos al Señor, y cada vez que tú y yo al llegar a Él pedimos perdón con un corazón contrito y humillado. Y cuando uno lee ese libro corto y poderoso que es el libro de Lamentaciones, encontramos aquí en el capítulo 3, versículos 22 y 23, como el profeta Jeremías decía así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En la versión Reina Valera termina el versículo diciendo: y su verdad por todas las generaciones. Pero me permito cambiar un poco a la nueva versión de las Américas, y Dios habla hoy que dice que Él es fiel por todas las generaciones. Es básicamente una connotación, pero me parece que es verdad. Tiene que ver con la inmutabilidad del mismo Dios del cielo.
Es su naturaleza, Él es fiel a su palabra, Él no quebranta la palabra que sale de su boca es verdad. Si Él dijo que iba a hacer algo contigo, lo va a hacer. Si va a bendecirte, te bendice. Si Él habló acerca de tus hijos son una bendición. Bendícelos, hermano, agradécele a Dios por ellos, ¿sabe? Él mantendrá sus promesas para siempre. Cuando Pablo escribe a Timoteo una vez más en 2 de Timoteo 2:13, Pablo le dice a Timoteo que aunque nosotros somos infieles, el Señor siempre permanece fiel. Mis hermanos, amigos, somos llamados a despertar en nosotros la gratitud, a dar gracias al Señor. Concluimos siendo lo siguiente: el Señor desea que tengamos un espíritu de gratitud en todo lo que hagamos y digamos. Ser agradecido nos hace conscientes de su presencia, nos motiva a buscar sus propósitos, nos quita las cargas y genera esperanza en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te llene en esta semana de mucha bendición, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y que tu corazón se despierte. Dale gracias a Dios por todo. Amén.